hoy nos hemos acercado al domicilio de Constanza Vanegas Martínez, que en Abarán también se conoce mucho este personaje que les voy a presentar a continuación, más conocida por el nombre de Turrutana. Aquí la tenemos, muy guapa y muy radiante, muy jovial y dispuesta a estar con nosotros unos minutos. Constanza, tú provienes del campo, eres una mujer de campo, pero te viniste aquí a vivir a Abarán. ¿Cómo fue ese cambio tan grande que tú hiciste? ¿Por qué elegiste Abarán para venirte a vivir? Porque ya quería el pueblo, ya me gustaba el pueblo, me tiraba el pueblo, y luego por los hijos. Sí. ¿Por los hijos? ¿Y te costó trabajo adaptarte aquí a este...? Pues sí, sí. Porque vivir en un piso... Pues eso, que vivir en un piso, sí. Pues no es... que hoy mismo a mí me luce mi campo más que la playa. Sí. Hace unos años te pasó algo desagradable en tu vida. La pierna. Perdiste la pierna, la derecha... Pues y 25 años. 25 años. Sí, vaya. ¿Y qué pasó aquel día, Constanza? Porque venía de la resaca, que tenía a mi hijo operado Sí. de la vista, Sí. y en el paso del barrio del Carmen, pues allí quisieron pasar, un loco quiso pasar y claro, la atropelló, estando debido tiempo, personas pasando. Sí. Y claro, cayeron varias y le hicieron a varias, pero como a mí no. O sea, que era un paso de peatones. Sí, sí, en el barrio del Carmen. Y entonces eso te supuso una extorsión muy grande en tu vida. Porque para ya... mí matarme. Porque ya las limitaciones fueron muy grandes, Sí, ¿verdad? Si me tenía en el sanatorio de 11 a 12 meses. Oye, entonces... ¿Y tú esperabas que la ciencia iba a conseguir esto tan grande contigo? Pues no. El que puedas caminar por las calles de Abarán. Hombre, gracias, Señor. Gracias, y de verdad, muchísimas gracias le doy todos los días, Señor, a despertarme. Gracias a Dios. Y que me ha dado mucha tranquilidad. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Uy, todo el pueblo. Todo. Particularmente en la ermita, pero por mi pierna ya hay muchas cuestas y me cuesta mucho trabajo de subir. A la iglesia, sí. Voy a la misa de aquí del puente por más comodidad. ¿Y de las fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta? Oh, y de todo, también todo. Semana Santa, los toros. Yo todo. Enciendo alegría, todo. Pero también echarás de menos tu campo, ¿verdad? Hoy sí, toda la hora del mundo también. Sí. Y cuando tengo un huequecito tenemos, ya estamos yéndolo allí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y entonces, ¿tú aquí sigues haciendo las comidas que eran típicas de campo o aquí te has adaptado también nuestras comidas? Pues sí, porque ya que pasa, todos los días se aprende un algo. Sí. Y ahora ya por la radio también se aprende y luego por eso que sí. La hemos sorprendido escuchando Radio Abarán. Es que te distrae mucho Radio Abarán, Constanza. Al levantarme lo pongo. Y bien, está viendo, me lo quita mi hijo a la 1, ya puedo comer. Sí. ¿Y de televisión? ¿Qué programas prefieres tú, Constanza? Ay, yo cosa alegre, baile, cosa alegre. Sí. Sí. Constanza, hablemos de los tiempos felices y también de los días tristes. Por ejemplo, ¿qué días son más felices en tu vida que recuerdes todavía? El día San José, porque era mi madre Josefa y mi hija. Sí. ¿Y qué más días han habido felices en tu vida? Y San Francisco también. ¿Y de los tristes? Ay, de los tristes cuando me se han muerto mis familiares. Mi madre es lo que más quería en este mundo. Y después todos mis hermanos, que gracias a Dios lo vamos a llevar muy bien, y para mí ha sido matarme. Sí, todos mis hermanos. ¿Qué habéis sido muchos hermanos? 7. 7, se ve que no había televisión, ¿eh? ¿No había o sí había? No, había hueco para todo. Ya que había una guitarra y acordeón. Sí. Acordeón, y no siempre. Sí. Allí nada más era como la gallina, acostarlo como la gallina. ¿Te casaste muy joven, Constanza? Pues no, que ya... Ay, no me sale ahora mismo. ¿No te acuerdas el día de tu boda? Ay, no me acuerdo ahora mismo. Me casé por el Día de Reyes. Sí. Pero, ay, no me acuerdo ya el tiempo que tenía yo, entonces.
Sí. No te lo vamos a poner. No importa, Constanza, eso lo pasamos. No me acuerdo. Están ustedes viendo las simpatías raudales que brota de esta mujer. Por eso es que no he dudado ni un momento en venir a su casa y sorprenderla. Entonces, ¿te hacía ilusión de salir en la tele? Porque siempre estábamos acostumbrados a que sean las mismas caras las que salen en la tele. Pues claro, claro. Uy, sí, muchísimo. Una sorpresa que me has dejado sin saber dónde estaba. Pues te damos las gracias también por tu colaboración. Pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros por el acuerdo y por ese acuerdo que habéis tenido tan precioso para Abraham. Sí, pues dile algo a Abraham, ahora que está a tiempo. Que muchísimas gracias, y que tenga el Señor, que lo tenga a todos mucha salud, que lo dé a todos mucha salud. Hablemos de la juventud, Constanza. Ay, ¿Qué le pasa? ay, la juventud está hecha polvo. ¿Y eso? Pues porque ahora ya hay mucha libertad. Siempre han habido, pero como ahora, ay, a mí me da mucha pesadumbre de ver las parejas que están en la calle como si fueran perros. ¿Eso te desagrada mucho? Ay, mucho. Si lo quisiera, si lo pudiera coger y darle un chocazo, eso lo daba. Ay, me da Pero, Constanza, también tienen cosas buenas los jóvenes. Pues sí, pero pocas. No como otras veces, madre mía, siempre ha pasado, pero como ahora. Y cuanto más gente hay, peor lo hace. Ah, sí. Y los daños que hacen. En la limita no puede haber un banco. Y en el parque. Vamos hasta llevarse la palmerica. Que me dio a mí tanta alegría de ver el parque precioso. Precioso, pues yo estuve en San Pedro de Pinatar una temporada. Y aquello yo me vine y que no hago nada más nombrarlo, porque un parque había allí con césped. Y allí entraban los críos a beber el agua y con sus madres y no se vio una matica rota. Sí. Ni una matica rota. Sí. Vamos. Y yo aquí te destrozo. Hola. ¿Sabes? Yo aquí te destrozo, hijo mío del pueblo, porque me da mucha pesa, hombre. Que en todos los sitios esté todo tan precioso menos aquí. Y entonces las personas mayores son de tu agrado totalmente. Pues sí. Porque en ellas tú te ves reflejada, ¿no? Pues sí, mucho. Sí. Mucho, gracias a Dios. Y ahí queda mucha gente todavía de mi idea, de mi pensamiento, de todo. Pues sí. Bueno, pues, ¿podría mandar un saludo a alguien en especial? ¿Tiene la oportunidad ahora? Pues sí, ¿A quién? al alcalde. ¿Ah, sí? Para que me ponga asiento por la carretera nueva. O sea, de conveniencia. Un saludo de conveniencia, señoras y señores. No, como tú ves mejor. No, yo lo veo bien. Si lo puedes Yo conseguir... al alcalde... Si lo puedes conseguir... ¿Para qué lo he pagado? Bueno, espérate. ¿Sabes? Yo al alcalde y a todo el ayuntamiento. Sí. Ya está, ya todo el A ayuntamiento. todo en general. Bueno, pues, Constanza, nos hemos divertido mucho contigo y te damos las gracias nuevamente. Las gracias a vosotros, que no tengo palabras para decirlo cosas. Que te hacía mucha ilusión, ¿eh? Uy, mucho. ¿Y no te lo esperabas? Y te hemos sorprendido. Vamos. Ha llegado. Muy bien. Pues nada, Constanza, con esta alegría que desborda de ti, hasta otra ocasión. Si Dios quiere. Adiós. Que lo dé Señor mucha salud.